Ingeniería del ocultismo. Sobre todo porque haciendo uso del sentido común. Dime. Pregunta del público, ¿todo esto tendría que ver con esa serie de mujeres estériles como? Biglino dice, sí, digamos que en esa familia, donde las intervenciones genéticas sucedieron. Existían estos defectos genéticos. Público dice, ¿para mantener la pureza? Biglino dice, porque ellos se casaban con una hermana o con una mujer de la misma familia. Y para algunas de estas mujeres no era posible quedar embarazada. Tanto es así que para esto se necesitaba la intervención de un Elohim. Y ellas se volvían fértiles después de la intervención de ellos. Esto la Biblia nos lo dice muy claramente. Ya desde la mujer de Abraham. La verdadera historia es mucho más fascinante de la que nos cuentan. ¿Cuánto tiempo me queda? Así decido de qué hablar. ¿Los organizadores ya se han ido? Estoy preguntando cuánto tiempo me queda. Les decía antes que estos señores tenían una serie de necesidades neurofisiológicas. Esto lo encontramos en lo que nos cuenta la Biblia, en lo que nos cuentan los textos griegos. Y no solo ellos. En particular la Ilíada y la Odisea, que son aparentemente textos insospechables, dado que siempre se ha dicho que son puras obras de poesía épica. En cambio la Ilíada y la Odisea nos cuentan exactamente lo que cuenta la Biblia. Nos hablan de los mismos personajes. Por cierto, los acontecimientos son más o menos contemporáneos al éxodo bíblico, por lo tanto también la ubicación temporal coincide. Entre las necesidades neurofisiológicas que tenían había una muy extraña. Muy extraña. Es aquella de oler el humo producido por la grasa. Lo que es extraño. Y además les hablaré de otro aspecto aparentemente absurdo sobre los romanos. Antes alguien me preguntó si estos están todavía aquí o si ya se han ido. Digamos que si se descubriera que todavía están aquí, no me sorprendería. Obviamente no tengo pruebas, pero digamos que no me sorprendería. Que estos estuvieran aquí, en la época de Cristo nos lo dice inclusive Tácito, el más importante historiador romano. Si ustedes leen Historias, libro 5, capítulo 13. Tácito nos cuenta que cuando los romanos llegaron a Jerusalén en el 70 después de Cristo, en los cielos de Jerusalén hubo una gran batalla, con un deslumbrante uso de armas, en el cielo. Después se oyó una voz que desde lo alto dijo, los dioses se van. Y después como si fuera un ruido como un gran caos de personas que se van. Tácito. Flavio Josefo, historiador judeo-romano. En su obra La guerra de los judíos, libro 6, nos dice que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, los sacerdotes, que como nos explicaba Estefanía, no se ocupaban de las almas, porque para la Biblia no hay ningún alma de la cual ocuparse. Está escrito en Eclesiastés 3, los hombres son como los animales, el hombre no es más importante que los animales y cuando mueren, ambos quedan enterrados. Punto. Esto no quiere decir que sea cierto. A lo mejor el que escribió eso no sabía nada del alma. Pero eso está escrito en la Biblia. Tras lo cual cada uno con esto, hace lo que quiera. Entonces, los sacerdotes oyen una voz en el interior del templo. ¿Qué dice? Nosotros abandonamos este lugar. Luego oyeron un gran estruendo. Después, dice Flavio Josefo, se tuvo un avistamiento que si no hubiera habido tantos testigos, nadie lo hubiera creído. Varios carros celestes rodearon la ciudad entre las nubes. Exactamente lo que nos cuenta Tácito. O Tácito y Flavio Josefo eran ufólogos antes literam. ¿O tenemos que constatar esto?
Entre otras cosas querían, nos lo dice Tácito, continuamos con los romanos. Entre otras cosas necesitaban oler el humo de la grasa. La grasa era esta. Esta es la traducción de la Conferencia Episcopal Italiana, Levítico 3, como ofrenda que se quema para Yahvé, la grasa que recubre las entrañas, y la que está adherida a ella, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, que extraerá junto con los riñones. El que habla es Dios. Es decir, Dios da estas órdenes. Esa grasa es mía. Esa grasa la quemas toda porque tiene que transformarse en humo porque lo tengo que oler, está en capítulo 28 de Números escrito 10 veces, porque me calma. En 2 libros publiqué estudios científicos que porque ese humo lo calma. Lo calma porque posee moléculas muy parecidas a las endorfinas que el cerebro hace producir a nuestro cuerpo, cuando nos tenemos que calmar. Ese humo está lleno de cosas parecidas a las endorfinas. La Biblia dice me calma, me calma, me calma. Entonces el humo de la grasa que recubre las entrañas. En la Ilíada y la Odisea esto está escrito 30 veces. Entonces tenemos que notar que los Elohim y teois homéricos querían lo mismo. Esto quiere decir que los autores bíblicos y los homéricos inventaron las mismas cosas para hablar de sus dioses. Entonces yo digo, ¿se puede inventar algo tan asqueroso para hablar del propio Dios? ¿Era necesario inventarse que quisieran esta grasa que sacaban de los riñones? ¿Era necesario inventarse todo esto? El hecho es que estas mismas cosas las querían los dioses romanos. El libro Dioses y Religión en la Antigua Roma. Este es un libro escrito por un estudioso de filología en Florencia, con doctorado en filología clásica, especializado en la Escuela de Estudios de París, que en este libro nos dice lo que querían los dioses de la Antigua Roma. Escuchen lo que querían. Querían el omentum, la grasa abdominal que era parte de la víctima destinada a los dioses. Querían el omentum y sobre todo la grasa que cubre las entrañas. La grasa que cubre las entrañas. Elohim bíblicos y dioses romanos. Dr. Gian Mateo Corrías. Editorial Arcadia. La misma grasa. Dioses romanos, griegos y bíblicos. Y si ustedes leen los textos hindúes, están las mismas cosas. Y si ustedes leen el Popol Vuh de los mayas, están las mismas cosas. Si leen las traducciones de textos chinos, del 1100 a.C., donde cuentan cómo se preparaba la grasa para los dioses, están las mismas cosas. En todos los lugares donde iban estos tenían las mismas necesidades. Se hacían quemar grasa. Los dioses romanos. Y hay muchos más, acá está escrito. Voy muy deprisa. Los dioses tenían con sus súbditos una relación que se llamaba conversión. Un intercambio. Tú haces algo para mí y yo hago algo para ti. Cuando ustedes lean la Biblia de esta manera, verán que la relación entre ellos y Yahvé era el conversión. Si hacen lo que yo digo, yo haré cosas que les harán estar bien a ustedes. Si ustedes no las hacen, los extermino. No era justo un conversión. Era más bien una extorsión. Pero llamémosle conversión. Una cosa más y terminamos, así que... Ok, existía este intercambio. Como había leído antes que... A Yahvé le asignan ese pueblo, la familia de Jacob. Y justamente Jacob está en un lugar donde hay otros Elohim y donde encuentra a Yahvé. En el capítulo 28 versículo 20 del Génesis, escuchen lo que dice. Jacob hizo este voto: si el Elohim me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Elohim,
Además, le daré el diezmo de todo lo que me dé. Es decir, si Yahvé demuestra que es capaz de hacer todo esto para mí, le daré el diezmo, es decir, el 10%. Esto quiere decir que si Él no es capaz, no le doy nada y me voy con otro. Está escrito así, ok. La relación era gobernante y gobernados. Esto es así en todo el planeta. La Ilíada y la Odisea nos cuenta la misma cosa que la Biblia. Estas nos dicen que ellos eran reconocibles por las huellas que dejaban al caminar. Nos lo dice la Ilíada, donde uno de ellos, Poseidón, se disfraza y después de haber hablado se aleja caminando por la playa y Ajax lo mira de atrás y dice, este no es Calcas. Dado que se había disfrazado de Calcas. Por la forma de las huellas y las piernas me di cuenta que es uno de los Teois. Los Teois son reconocibles, aunque sí se disfrazan. Y cuando Abraham ve llegar 3 de estos, cuando estaba delante de su carpa, se da cuenta enseguida que son ellos. Se da cuenta inmediatamente. Ve que están cansados, sucios, hambrientos. Les dice, vengan, coman, lávense, descansen, beban y coman antes de seguir el viaje. Pero se da cuenta de que son de esa especie. Es decir, que pertenecen al grupo de los gobernantes. Todos los pueblos antiguos. ¿Por qué hablo de los griegos y de los romanos? Porque hacer el paralelismo con los textos hindúes es facilísimo. Si ustedes toman a los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, las descripciones son tan claras que parecen representaciones cinematográficas. Y ahí, es demasiado fácil hacer el paralelismo. En cambio, lo más sorprendente es que griegos y romanos nos dicen lo mismo que la Biblia. Y en este libro, si es que lo leen, está escrito que en la antigua religión romana era ausente cualquier tipo de mitología. Acá está. La ausencia de mitología. No había mitología. La mitología es una invención nuestra. Dado que no aceptamos esas cosas. No aceptamos que alguien haya podido hacer esa translocación robertsoniana. ¿Es así? Menos mal. ¡Qué caraj! Como no lo aceptamos, decimos que es mitología. No. Empecemos a hacer de cuenta de que sea verdadero. Y así la historia se hace más comprensible. Porque todo lo que nos cuentan encaja siguiendo el sentido común. Repito. Hagamos de cuenta de que sea verdad. Porque obviamente yo no tengo las pruebas de que esto sea verdad. Pero lo que es verdad es que si tomo la Biblia y la pongo aquí, leo algunos pasajes, y aquí leo las explicaciones teológicas, y aquí a la izquierda, del lado del diablo, pongo aquellas hechas con sentido común, por nosotros, los materialistas. Podría decir que estas resultarían más coherentes con el texto. No sé si son verdaderas, pero seguramente son más coherentes con el texto. Porque aquí se dice cosas a pesar de lo que está escrito en la Biblia. En esta parte se trata de entender las cosas, en cambio en esta otra ni siquiera eso. Lo importante es decir, que está escrita otra cosa, para poder decir esas otras cosas. Esta es la diferencia, pero háganlo ustedes, razonando con sus cabezas. Gracias. Mauro Biglino, la invención de Dios. Fin.